Buenos días, chicos. El tema de hoy es las capas de la atmósfera. Ya la habíamos dibujado en el pasado, pero no habíamos indagado al respecto de cada una, ¿sí? Eh, Primero que todo hay que especificar que el tema es la climatología, lo que hemos venido haciendo. Y en este caso de la atmósfera, antes de subdividirla en las capas que conoceremos, es importante aclarar que hay dos formas en que esas capas se agrupan. Una es la homosfera y la otra es la heterosfera. La homosfera se llama así porque todos los gases que la componen están revueltos de tal manera que están casi que en igual de proporción de revueltos. ¿Listo? No hay una capa de oxígeno y otra capa de hidrógeno. Todos están revueltos. Como todos están igualmente revueltos, se llama homosfera. Listo, porque están igualmente distribuidos. La siguiente capa, esa atmósfera está compuesta por la troposfera, la estratosfera y parte de la mesósfera. Buena parte de la mesósfera. La siguiente capa es la heterosfera. Hetero porque viene separado e independiente. Entonces hay una capa de nitrógeno, hay otra capa de oxígeno y hay otra capa de helio y otra capa al final de hidrógeno. Listo, pues se llama heterosfera y homosfera. Allá sí usted pasó de la capa de hidrógeno y pasa al oxígeno y del oxígeno pasa al y el helio y del helio pasa al hidrógeno. Ahora ese oxígeno no es el mismo respirable, el que nosotros respiramos es O2. Ese otro oxígeno es O1 puro. Entonces, habiendo hecho esta importante distinción, ya habíamos hablado de la troposfera, no muy a profundidad porque el tema había quedado ahí. Y en la troposfera tenemos a las nubes, todo el vapor de agua está concentrado ahí, en la troposfera. Es curioso como uno normalmente ha experimentado en carne propia que cuanto más asciende, o sea, cuanto más se aleja del nivel del mar, más frío hace. ¿Sí? Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, hace un frío, pero el Everest está a 8.000 metros sobre el nivel del mar, 8.848 metros sobre el nivel del mar, y allá es mucho lo frío. Entonces, uno suele asociar que cuanto más se eleva, pues más frío hace. Pues eso depende. Eso depende de la capa de la atmósfera en la que usted se encuentre, porque si usted está en la troposfera, eso es así hasta los 15 primeros kilómetros, usted sí se cumple la regla de tener frío mientras eh, tiene la altura. Cuando ya llega a los 30 metros sobre los 30 kilómetros, eso no es tan así. Se va haciendo más caliente. De tal manera que a los más o menos, qué sé yo, 50 kilómetros sobre 50, 45 kilómetros sobre el nivel del mar, hace un calor terrible, oremos. O sea, el agua herve a 100 grados está esa temperatura. Ya desde los 50 grados, en los 50 kilómetros, está a 100 grados. Y cuando usted sigue ascendiendo, supongamos llega a los 80 kilómetros de altura, lo contrario es cierto. Hace un frío que ni te imaginas, o sea, más o menos menos 80 grados de temperatura. Y usted sigue subiendo, y ahí ya oficialmente aumenta la temperatura, que esa es la térmico, temperatura. Ahí sí ya el cielo es el límite, es decir, después de los 90 kilómetros, más o menos a los 120 kilómetros está la temperatura de 30 grados. Pero de ahí para arriba, cualquier 400 grados, 600 grados de temperatura, listo. Entonces, importante aclaración de cómo cuanto más va avanzando en capas y en altura sobre el nivel del mar, más va cambiando la temperatura. Esto se debe a los componentes atmosféricos, por ejemplo, el hecho de que haya más
oxígeno, más vapor de agua, hace que eso cambie la temperatura. Cuando ya deja de haber vapor de agua, cambia. Cuando ya los componentes que hay ahí son distintos, o sea, los componentes químicos, esos son los que hacen que la temperatura cambie. Entonces, para que vean que no siempre es más frío de para arriba. Es más frío para arriba en la troposfera en los primeros 15 kilómetros, pero de ahí comienza a serpentear como sale en la gráfica que tienen en la diapositiva que les envié. La presión también cambia. ¿Listo? Entonces la presión es qué tan apretado está uno, qué tan apretado, qué tanto aire está cargando uno. Si ustedes se meten al agua, ustedes pesan menos, pero sienten que sus movimientos no son los mismos. Eso le pasa a un pescado, pero acá siente que el aire es distinto. Misma historia, nosotros no lo sentimos porque estamos acostumbrados, pero el aire pesa. Y cuanto más alto usted esté, más se ha liberado de aire porque más abajo, a 1 kilómetro hacia abajo, hay más aire, 1 kilómetro de aire. Entonces, cuanto más se eleva uno sobre el nivel del mar, menos presión atmosférica hay. ¿Listo? Cuanto más abajo esté, más al nivel del mar, más presión atmosférica hay. ¿Listo? Ya en la siguiente diapositiva, pues oficialmente está la troposfera. Tropos significa cambio en el griego antiguo. Entonces, es la capa más densa porque es la más apretada. Tiene mayor cantidad de cambios. Ahí suceden muchos vapores, tanto de volcanes como el vapor que hacen los rayos al caer, y caen muchos rayos diarios. Lo que pasa es que uno no tiene la capacidad de contarlos por todo el mundo. Pero todos esos mini vapores que van rasgando el aire, van quemando el aire a su paso, generan eh, un desequilibrio entre los gases que hay en la atmósfera, en la troposfera, y van formándose eh, más densidad, ¿listo? Más densidad de gases, se aprietan más cada vez. Entonces, eso es la troposfera, que es la capa más densa, no solo los volcanes ni los rayos, sino que agreguémosle la industria humana, ¿sí? Las quemas, las chimeneas, el ICTP, o sea, eso, los aviones. Entonces, esos gases que no son necesariamente vapor de agua, sino que ya son producto de la superficie terrestre, hacen más apretada esa capa. Uno diría, bueno, ¿y eso no se contenta con subir? Pues no, porque arriba solo está el hidrógeno. Y el hidrógeno es menos denso, el hidrógeno es un solo átomo. Entonces imagínense usted acá una cantidad de gases azufrados, CFC, clorofluorocarbonados, que son el combustible de los aviones. Esos gases, por ser más complejos, más unidos de átomos, se quedan abajo. ¿Listo? El H2O es el vapor de agua, son 3 moléculas, se queda abajo. El hidrógeno puro se queda arriba. El nitrógeno puro se queda arriba. Cuanto más pese la molécula, por más que sea un gas, se queda abajo. Listo, es como el agua y el aceite, ambos son líquidos, pero cuando usted los revuelve, uno se queda abajo y el otro se queda arriba, aunque ambos sean líquidos. Misma historia le pasa a los gases. Aunque sean gases, unos se quedan más abajito que otros. ¿Listo? Entonces es la capa más densa. ¿Por qué es más densa? Porque tiene muchos vapores que se quedan atrapados ahí. ¿Vale? Vapores que salen de acción humana, de acción volcánica, de acción de los rayos, y producción del eructo de las vacas, por ejemplo. Las vacas producen mucho metano, del eructo humano, de toda clase de emisiones gaseosas que tenemos en la naturaleza. ¿Listo? Es la capa por donde también pasan los aviones, ¿vale? Llega más o menos hasta los 15 y 17 kilómetros dependiendo de donde uno esté parado, porque pues si uno está aquí en Bogotá, la troposfera mide menos, pues porque uno no está al nivel del mar, ¿listo? Eso en esencia es la troposfera. Tiene unas temperaturas de 1 grado, eh, -50 grados,
50 grados, que puede hacer al interior de la Tierra por acción natural, ¿listo? Entonces, eso es la troposfera, ¿vale? Tenemos después la estratosfera. Y en la estratosfera es... Ah, por cierto, el límite entre capa y capa se va a llamar pausa. Es decir, después de la troposfera, ese límite que le sigue la estratosfera se llama tropopausa. Cuando la estratosfera termina, estratopausa. Y así sucesivamente, ¿vale? Es el límite entre cada capa. En ese límite entre la capa de la troposfera y la capa estratosfera está la capa de ozono. El ozono no vamos a profundizar al respecto porque eso merece una clase especialmente para la capa de ozono. ¿Listo? Pero a grandes rasgos, la capa de ozono es una capa que nos protege la radiación solar porque es una forma de oxígeno alotrópico. ¿Sí? Ya les explicaré en otra clase específicamente qué es el oxígeno alotrópico y cómo se forma y cómo se contribuye a su formación y destrucción. ¿Listo? Eh, todos los fenómenos meteorológicos que puedan ocurrir de los cambios de temperatura, los cambios en los gases, aunque ahí no hay suficiente vapor de agua, muy escaso si es que no hay, lo que ocurre en la estratosfera afecta directamente a la troposfera. ¿Listo? Entonces ahí se generan los cambios que van a afectar, por decirlo así, el suelo de la estratosfera. Y ahí se originan esos cambios. ¿Listo? Entonces, porque está justamente encima de la troposfera. Es una capa que tiene la facilidad de calentarse y enfriarse muy rápido de acuerdo a lo que esté ocurriendo abajo. Entonces, esa capa como se puede calentar y enfriar muy rápido, va a afectar directamente a la que está más inmediata y va a hacer que ocurran cambios como celdas de calor que van a ser grandes espacios con calor concentrado y ese calor se va desplazando. ¿Sí? Van a haber celdas de frío, especies de frío que se va moviendo. Entonces, eh, su límite termina a los 50 kilómetros, ¿vale? Entonces, tenemos claridad. Troposfera, tropopausa, estratosfera. Listo, la estratosfera va a condicionar a la troposfera, aunque en la troposfera va a ocurrir la lluvia, el halo, el granizo, los tornados, los huracanes, todo va a ocurrir en la troposfera, pero va a tener una importante influencia de la estratosfera, listo, y también de la litosfera, de la biosfera. Ambas capas, la capa de la Tierra ya oficialmente la Tierra firme, va a afectar a la troposfera y la estratosfera va a afectar a la troposfera. ¿Listo? Por eso, por eso se llama troposfera cambio, porque cambia bastante, porque está bastante afectada. ¿Listo? Después de eso, pues tenemos la capa de ozono. Que ya, digamos que después de la siguiente diapositiva tenemos la capa de ozono. El ozono son 3 moléculas de oxígeno. Eso no es normal. Pero, dadas las condiciones, el oxígeno que nosotros respiramos es O2. Ese oxígeno que va de un par sube y los rayos del sol son tan violentos que ¡pah! Lo parten. Entonces quedan 2 oxígenos sueltos. Esos 2 oxígenos sueltos que han sido partidos de esa manera tan abrupta se unen a otros 2 que están subiendo y forman ozono. ¿Listo? Ese otro que quedó suelto busca y se queda con otro que también es suelto y forma otro de 2 y vuelve a subir, pero el proceso se sigue, es más, esos 3 se vuelven a desunir y es natural que se cree y se destruya oxígeno, ozono. Pero
lo veremos a más profundidad en otra clase, especialmente para la capa ozono. ¿Listo? Después en la diapositiva vamos a encontrar la mesósfera. Meso significa en medio. ¿En medio de qué? Pues en medio de la termósfera, que también solemos llamar ionosfera, y en medio de la estratosfera. Aquí ya las fuerzas de la gravedad son muy debilitadas, ya poco no es que nos atraiga, se atrae muy poco los objetos. Pero pues tampoco es que esté oficialmente que usted pueda flotar, sin embargo ya usted comienza a sentir la debilidad de la gravedad de la Tierra. ¿Listo? Pues no hay oxígeno, no hay gases muy, por decirlo así, que den la sensación de vapor, ¿no? Razón por la cual esa atmósfera es seca. Seca es que usted, pues además de que hace calor, es una atmósfera que no genera casi roce entre las naves que la llegasen a transitar, porque no es una atmósfera, no sé si ustedes alguna vez han estado en un lugar donde haya mucha sal, no necesariamente en el mar, pero en un salar de pronto, que el aire se siente seco. Si algún día tienen la oportunidad, comprenderán la profundidad de estas palabras. Eh, Allá hay curiosamente sodio disuelto de la sal y forma pequeñas nubes que casi no se ven, pero son como brillantes. Pero son pequeñas, no confundir con las auroras boreales. ¿Listo? Tenemos posteriormente la que llaman termósfera o ionosfera, ¿vale? Eh, los gases que hay ahí son gases que no interactúan con la atmósfera, no la es decir, les puede pasar todo el rayo del sol que quiera y sus gases no se calientan, ni se enfrían. O sea, no, hay cambios de temperatura, pero son gases que dejan pasar derechito los rayos solares sin que a ellos les afecte mucho. O sea, no es como en la troposfera, que en la troposfera sí van a haber cambios dependiendo del color de la nube, dependiendo del color del océano, dependiendo de la cantidad de plantas. Eso, a la troposfera sí le va a dar duro cualquier cambio. Pero en la ionosfera no, porque los gases son muy neutros, muy estables. ¿Listo? Eh, la, ahí se producen lo que conocemos como las auroras boreales o australes, dependiendo si está parado. Si usted está parado en el polo norte, se llaman eh, boreales, de Bóreas, dios del viento del norte, y austras, sur. Entonces, esas auroras son gases que interactúan con los vientos solares y los vientos solares traen partículas que con los iones que están ahí sueltos, por eso también se le dice ionosfera, chocan y brillan verde, pero es como si fuera una cortina en el cielo grande. Y eso brilla y se mueve así. Eso que uno está viendo ahí es la ionosfera, la termósfera. ¿Listo? Entonces, eh, eso es una capa, eso es algo que caracterizará a esa capa. ¿Listo? Las auroras boreales, que son el producto de la interacción de sus gases neutros, que si bien no infieren en la temperatura para modificarla porque la dejan pasar de largo, sí interactúan con las partículas que vienen del sol. ¿Listo? Generando ese brillo que es muy bonito, pero es el producto de grandes ráfagas de odio del sol. ¿Vale? Posteriormente tenemos la exósfera. Ex significa afuera. Ya básicamente como si fuera el aura de la Tierra, como ese brillito así hacia afuera, eso es la exósfera. Tiene la propiedad de que la gravedad es tan débil, pero al mismo tiempo tan sutil que ayuda a mantener en órbita los satélites, ¿vale? Entonces, eh, ahí básicamente la atmósfera solo es como para mantener que no se vayan a ir lejos. O sea, si usted sale de la atmósfera,
se le va el satélite. Tiene que mantenerse ahí. El satélite gasta muy poquita batería, en realidad como lo de una pila en un reloj, para poderse mantener en línea, mantenerse ahí, porque la exosfera hace todo el trabajo. Simplemente tiene que mantenerse en esos límites, porque si ya se entra a la ionosfera, ya el satélite comienza a coger impulso y cae. Listo. Entonces, esa es la exosfera. Y tenemos otra capa que ya oficialmente no es parte de la atmósfera porque atmos significa gas, aire. Y la magnetosfera no es aire. Esa ya es la parte, es una capa de la Tierra, pero es magnética. Eso no se ve, se siente, pero no se ve. Y no está hecha de gas, está hecha de energía. Esa magnetosfera puede ser enorme y esa es la que nos defiende de los rayos, de la radiación, que no solo es el calor y la luz, sino es una energía destructiva, porque el sol para poder producir oxígeno, luz, tiene que fisionar y fusionar átomos. Entonces, al hacer ese chistecito, salen rayos láser por todas partes. Bueno, rayos láser no exactamente, pero una licencia poética. Salen muchas fuentes de energía que deberían de venir pues en fatalidad. Y la magnetosfera, que es ese magnetismo que naturalmente tiene la Tierra, por el que es un núcleo de hierro y níquel, ese magnetismo desvía todas esas ráfagas de rayos láser. Entonces, por cierto, al desviarlo, la basurita, por decirlo así, no es basura en ningún momento, pero los residuos van hacia el centro, porque como todo polo de un imán tiene unos, ahí sale en el dibujo, sale un centro, ahí va a dar los residuos de ese escudo de protección, y por eso es que brillan en la ionosfera. ¿Listo? Y pues allí tienen una actividad por hacer. Cualquier duda estoy disponible para responderles. Sé que fui muy breve en cada capa. Espero poderles haber enseñado algo hoy. Gracias.